Bienvenidos y bienvenidas a este programa que es La Hormona. Estamos felices, contentas y agradecidas de estarles acompañando en una ocasión más con un tema que les va a poner los pelos de punta. Estoy segura de que van a empezar a hacer muchos cambios en sus vidas a través de la información que vamos a brindar el día de hoy. Y para eso tengo a mis hermanas, mis reinas del alma de este programa tan maravilloso que nos ha brindado tantos momentos tan felices e interesantes. A mi izquierda, mi querida Zaira Santana. Zay, ¿cómo estás? Hello, bien, gracias querida. Encantada también de estar aquí y pues bueno, con este tema que le traemos el día de hoy, pues para aprender todavía más. Ay, es que de estos programas que hemos tenido hemos aprendido tanto y este no va a ser la excepción, señora, señor, quédense con nosotros porque estoy segura que les va a ayudar mucho también en sus hogares, en sus casas, de cómo podemos contribuir. Ya les diremos del tema, pero Claro. va a estar bueno, quédese con nosotros. Va a estar muy bueno. Definitivamente vamos a tener un montón de opciones, como tú lo dices, que vamos a empezar a querer generar un cambio de esas veces que nos damos cuenta de que le estamos regando, o sea, que no estamos Claro. aportando mucho a la sociedad, que digamos, ni a nuestro país, ni a nuestro planeta. Si de por sí como seres humanos ya somos causa del problema de forma natural, por ahí a lo mejor ya se empiezan a dar una idea de lo que vamos a estar platicando, pero pues también darle la bienvenida a mi chulísima Adi Alvarado a mi derecha. ¿Cómo estás, preciosa? Arre, aquí estoy. Yay. Oye, ¿y sabes qué? Mira, por el título a lo mejor alguno de ustedes va a decir, ay, qué flojera. Sí, ¿es en como exposición de serio?" secundaria, ¿no? Sí, Así. ajá, sí. Sí, ya qué por ahí lo flojera. estuvimos estuvimos anunciando, entonces ya algunos sabrán de qué vamos a estar hablando hoy, ¿no? Claro, pero mucha gente a lo mejor le da flojera, pero le voy a decir una cosa, esa flojera puede ser una catástrofe dentro de poquito, entonces sí es muy importante que nos enteremos, porque yo creo que te da flojera porque no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Exactamente. O sea, lo vemos en películas, Claro. lo vemos en comerciales, lo vemos incluso en los Óscares, porque nos encontramos con actores que también están muy clavados con este tema, como lo es Leonardo DiCaprio. Claro. Vemos asociaciones, vemos comerciales en Facebook, que nomás... Sí. El tema aquí, como lo comenta Adi, es que no nos involucramos. Eso. O sea, vemos un comercial que nos enchina la piel, que nos indigna, que decimos como, qué cosa tan espantosa, y a los 5 días ya se nos pasó y ya estamos haciendo pura porquería otra vez, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante que nos envuelve a todos y a todas, y se trata del cambio climático. Comenzamos. Esto es La Hormona. El tema de hoy es cambio climático. Y bueno, como Adi lo comentaba, pudiera resultar un tema que cuando lo escuchamos es como, ay, no de nuevo. Pero es ese no de nuevo que en realidad cuántas veces nos hemos involucrado. O sea, Claro. todo el mundo escuchamos que si el cambio climático, que si nos vamos a morir, que si se van a derretir los polos, que si en el 2030 es el punto sin retorno. Sin embargo, en realidad desconocemos. O sea, Y no que se va a estamos acabar el verdaderamente mundo. informados de lo que se trata. Claro, y aparte, ¿sabes qué, Dana? Yo creo que es súper importante que desde nuestra trinchera, aunque creamos que no contribuimos en nada, esos granitos de arena que podemos hacer pueden ayudar en mucho, porque si todos hiciéramos algo, creo que esto estaría diferente, ¿no? Por supuesto. Bueno, y sobre todo si todos entendiéramos el tema, es que para mí parte desde ahí, desde entenderlo, porque luego, Claro. ay, bueno, sí, le voy a cambiar al foquito, ya voy a usar de otros, ay, bueno, sí, no voy a poner a calentar tanto mi carro. ¿Cuánto voy a ayudar yo si hago ciertas modificaciones si el planeta tiene chorrocientos mil años y tiene muchos agujeritos de que hay que curarlo, ¿no? Ujú. Entonces a lo mejor porque lo vemos muy así, pero oigan, pero pues tenemos hijos, nietos más adelante y todo. Y pues sí, mucha gente luego te dice, ay, pues que se preocupen ellos. No, preocúpese usted. No, o sea, Y es que ¿no? aparte nos tocó a nosotros, la verdad, tenernos que hacer conscientes de todo esto, porque las generaciones de atrás, la verdad es que igual, o sea,
simplemente Por desconocimiento, por desinterés, claro, ujú. desconocimiento, y no había tantos cambios como los está viendo ahora. O sea, creo Claro. que cada vez está más acelerado el cambio climático y precisamente nosotros somos la principal causa. O sea, Es somos más, los principales. cuando nos confinaron, ¿qué tal? Todo lo que pasó con los animales. El cielo. El O sea, tú cielo, veías las China se estrellas veía el otra vez. cielo, claro. O sea, la naturaleza enfriega tomando poder de lo que le pertenece, que es el planeta Tierra. Ujú. Inmediatamente se vieron los cambios. O sea, un par de semanas de eliminar tantos carros, de tantas personas contaminando y haciendo mil cosas, se empezaron a ver las estrellas, se empezaron a ver los mares más limpios, un montón de cosas que no necesitamos llegar a este extremo, hacernos un poquito más conscientes y eliminar ese pensamiento, cambiar el chip de, ay, que lo haga alguien más, o si los demás no lo hacen, ¿por qué yo lo tengo que hacer? O ¿de qué sirve? Y ¿no? aparte, sabes que México es uno de los principales países a nivel mundial que están pues en riesgo. La verdad es que somos de los menos preparados como para afrontar los cambios climáticos. No te y vayas bueno, tan eso se lejos. nota, simplemente aquí en San Luis. Ujú. O sea, simplemente que cuando se vienen las lluvias torrenciales, ¿cómo se inunda en 3 segundos la ciudad? O Y sea, de ¿estás pura acuerdo? basura. Ajá, y por pura basura, Exactamente. por las coladeras, porque se tapan, y pues bueno, no estamos preparados. Claro. Y como nosotros, varios estados. Que aquí podemos observar desde dos perspectivas, el comentario que tú nos haces ahí. De entrada, no nos vayamos muy lejos. San Luis Potosí varias veces ha tenido el aire peor, o sea, niveles de toxicidad, de contaminación, que en México. O sea, estamos En la Ciudad de hablando México. de La inversión una ciudad, térmica, de un lugar fatal. que está terriblemente poblado, terriblemente contaminado, y en San Luis Potosí hemos tenido incluso una peor calidad del aire. Ahora, lo que comentas ahí es muy importante. ¿Qué pasa cuando llueve en San Luis? Nos encontramos con coladeras tapadas, con incluso cojines, sillones, o sea, miles de cosas que van rodando por la calle, por los ríos maravillosos que se hacen en las calles de San Luis, como si estuviéramos en Venecia. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Tanto de nosotros, que se nos hace fácil, en lugar de guardar la basurita en nuestra mochila, en la bolsita del pantalón, un ratito en lo que llegamos a casa a tirarla, aventarla por la ventana. Punto número 1, también crear la conciencia personal. Punto número 2, leyes por Claro. parte de nuestros gobiernos, tanto locales o de nuestros mandatarios, más bien porque ahora se está implementando también esta ley de no llamarles gobernadores, sino mandatarios, porque uno es quien les manda, a que apliquen mejores Claro. leyes para cuidar la ciudad, para que no se anden gastando el dinero en coladeras que no sirven más que 2 días. Perdón, te voy a decir una cosa. Tú y yo que tenemos niños, lo vemos en las escuelas. O sea, tu hijo de preescolar, cuando tú tiras un papel donde no es, el niño luego te dice, mamá, eso no va ahí, no sé qué, y tú así de, uff, ¿no? ¿Cuánto Qué pena. tardamos en educarnos? Pero de- ellos te quieren educar a ti. Exacto, pero también nosotros, o sea, ¿cuánto nos tardamos en educarnos en no aventar la basura por la ventana del coche? O sea, yo ya estoy súper familiarizada con que jamás tiro un papelito en la calle. O sea, lo que agarro es echarlo a mi bolsa. Claro. Están, o sea, pero ya no, ya lo hago como inconscientemente. Pero antes, la gente, por no saber o esta falta de cultura en la cuestión ecológica, agarraban las cosas del coche, no sé ustedes si lo veían muy seguido, pero Sí, antes era sí, muy sí. normal que hubiera basura así, tal cual en la calle, de gente que aventaba. Yo me les emparejo y le digo, oiga, se le cayó. Se le cayó su basura, sí, es padrísimo, a mí Sí, también me encanta. Y nomás se quedan así, Porque pero... todavía- Se le cayó su basura. Porque todavía hay mucha gente que lo hace. Entonces, Que no esas- le importa. exacto, y son Ay, esas pequeñas... los no que te enojes, fuman. ay, Los tranquila. que fuman, empezando por los que fuman, ¿no? Que la bachicha la tiran afuera. o Y son sea, esas sí, pequeñas caray. cositas, obviamente, en las que yo comento que podemos contribuir. O sea, Claro. ese papelito no lo arrojes por tu ventana, guárdalo en tu bolsa y llegando a tu casa bajas la basura de tu coche. Ahora también lo que decías de la infraestructura en cuanto al Estado, o sea, esta parte de las lluvias, ¿no? O sea, las leyes que deben aplicarse, porque precisamente la ciudad, la forma de construir la ciudad, los lugares donde están construyendo, pues obviamente esto también provoca que las inundaciones se vean pues masivas, ¿no? Que ya Claro. haya más afectaciones por las lluvias. Entonces son todas estas cuestiones que tienen que ir de la mano y principalmente con las leyes y las autoridades de qué están haciendo en cuestión para contribuir a las afectaciones por el cambio climático. Por supuesto. Pero no tanto que estamos haciendo también Nosotros para- como sociedad. Exacto, Ujú. para contrarrestar el cambio climático. No es que si estamos o no preparados para que haya un cambio climático. Justo es lo que te iba a comentar, Sai, porque, o sea, yo considero, o cómo consideran ustedes esta situación, o sea,
¿será realmente suficiente hoy en día el simple hecho de no tirar basura? Porque ya estamos en un punto en el que estamos a menos de 10 años de encontrarnos con el punto sin retorno en el cual ya no se va a poder hacer nada, o sea, nos va a cargar el payaso a todos y a todas, pero padrísimo, señoras y señores, con este tema del cambio climático. Entonces, ¿qué es suficiente? O sea, ¿será suficiente ya en este punto? Simplemente el hecho de ya no tirar basura, o tendremos que empezar a implementar actividades más drásticas, como el separar basura, de plano ya no consumir ciertos productos. El consumo de carne es un factor muy importante para el cambio climático. Claro. ¿Y cuántos de nosotros no estaríamos indignadísimos de decir, pero ¿cómo voy a dejar yo de comer carne? Los taquitos de machitos. ¿Cómo es que los voy a dejar? Es un tema de cultura y de educación que, como tú lo dices, Adi, tiene que venirse trabajando desde generaciones abajo. Sin embargo, nos queda muy poco tiempo. Claro, estamos hablando ¿alcanzaremos? Hay una sí. película buenísima de niños que es la de Wall-E. ¿no? Amo. ¿A poco sí, no? O sea, cuando te das sí. cuenta que realmente Wall-E está ahí porque hay pura basura, el planeta no puede funcionar y todo, uno lo ve así como que, ay, mira la película, pero cuando ya te dicen que estás hablando de menos de 10 años Claro. para poder llegar a este 2030, pues sí te quedas con el, Chihuahua, No, y sí me va a tocar. Y aparte, ¿qué ¿verdad? tan lejos estamos de Wall-E? Por eso O te sea, digo, estamos observa muy la película, cerquita. analízala y de verdad hay Y muchas voltea a ver la cuestiones que dices, realidad. Es que hay "Híjole". muchas películas de está este muy tipo cerquita. que nos están dando un mensaje rotundo y contundente y que lo vemos como eso, ¿no? Como una película, como ficción, como, ay, mira qué padre, mientras te comes tus papas en una bolsa que no se va a echar que no se va a descomponer en los próximos 1239 años, ¿no? Como la que acaba de salir en Netflix, esta película de Don't Look Up, que es una sátira a la sociedad en este tipo de cuestiones tan obvias y tan presentes en las que la gente prefiere ignorar y ser Claro. controlada o manejada por los medios de Claro. comunicación Y donde los aspectos políticos. Y donde la gente dice que lo resuelva alguien más. Claro, así Para que eso lo están las resuelva alguien. Es que es autoridades, bien padre lavarte ¿no? las manos cuando te das cuenta. Una cosa son las leyes, cuando sabes que tienes que hacer X cosa, que tienes a tus gobernantes, lo que sea, como se les diga, o sea, mandatarios, ¿no? Los tienes ahí. Pero ellos no fueron a tu casa a tirar la basura en la esquina, ellos no dejaron abierta la Claro. bolsa de tu basura, ellos no dejaron de separarla, o sea, No entonces, dejaron el desperdicio de tu perro en la calle, exacto, de recogerlo. entonces hay que también ver qué es lo que nos toca a nosotros como sociedad, como seres Claro. humanos y dónde quieres vivir. O sea, imagínate nada más, tu bote de basura del baño ya está contaminando tu cepillo del diente. O sea, ya desde ahí tienes adentro de tu casa. Entonces, si no tomas medidas para tener tapado bien tu bote de basura, estar sacando esa basura, O de plano cambiarlo. pues entonces, ¿qué esperas afuera? ¿Cómo va a estar todo afuera? Los taquitos que te encantan, ir a comer a los paraditos, pues todo eso va a estar contaminado. Híjole, es que está cañón. O sea, nos vamos a tomar un muy, muy buen trago amargo con la información que nos van a dar el día de hoy. Desde el estar echando culpas al gobierno como nos encanta, en lugar de ponernos las pilas y solucionarlo desde nuestra trinchera, hasta el hablar de si ya es suficiente o no las acciones que se están realizando, como el sacar la basura, en lugar de a lo mejor cambiarlo por un bidet, cambiarlo por un inodoro ecológico. O sea, vamos a plantear toda esta información el día de hoy en el programa con nuestro especialista. Nos acompaña Marcos Algara, que es especialista en ciencias ambientales, y quién mejor para tratar este tema que es el cambio climático. Estamos en La Hormona, un corte de volada, que regresa. Vamos a comenzar con la información ya de raíz con nuestro especialista. Platicamos un poco fuera del aire, ya estamos así como que queriendo que si nos va a regañar, si dijimos pura mensada o si latinamos un poquito a todo este tema que viene siendo el cambio climático aquí en La Hormona. Para eso nos acompaña el doctor Marcos Algara, especialista en ciencias ambientales, quien además es actualmente el director de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y expresidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático de San Luis Potosí. Bienvenido, doctor, chicas, bienvenida para el doctor. Gracias. ¡Bravo! Un gustazo tenerte con nosotras. La realidad es que contamos con tu conocimiento, que qué mejor para tratar este tema tan importante para la sociedad en general, en el mundo,
para los potosinos y las potosinas. Y para arrancar con la pregunta así de golpe, sin descanso y sin precaución, de entrada, ¿qué es la contaminación? Contaminación. Y luego vamos a cambio climático. Ajá. Vamos así, muy bien, me gusta. No, está bien. Es que fíjate que cuando preguntas eso, hay gente que piensa que los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son contaminantes. Entonces, bueno, la pregunta cayó muy bien porque los contaminantes son principalmente los que medimos, son 6 contaminantes criterio, que son las emisiones estas que, pues, de vehículos, actividades industriales que nos molesta, ¿no? Ladrilleras en San Luis, ¿no? Uy, Claro. Por cualquier lugar que manejes ves de repente esta columna de humo negro, ladrilleras. Tiene partículas pequeñitas de tal tipo, tiene ozono, tiene diferentes cosas que nos afectan en salud de diferente manera. Son los contaminantes. Y los gases de efecto invernadero, que generalmente también utilizamos 6 como los que más hacen este efecto, pues no necesariamente son gases que no están dentro de esta lista de los 6 contaminantes y son gases que provocan lo que ya la mayor parte de la gente, independientemente, como mencionaba Adriana al inicio, conocer por desconocimiento, aunque no conozcamos mucho, entendemos, son gases que generan que se caliente un poquito más el planeta. Claro. Son bien distintos, son 2 grupos, hay que preocuparnos por ambos. Unos son los contaminantes que me dan tos, me enferman o, cuidado, matan millones de personas al año. En la torre. Esos son los contaminantes. O te mueres. No, o sea, desde algo tan sencillo como un asma o algo así, hasta las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias que se contabilizan en millones. Entonces, no es un tema menor. Y el cambio climático, aunque el metano, el dióxido de carbono y demás se muevan por el ambiente, bueno, se mueven, se lavan, cambian su composición molecular y un montón de cosas, Ajá. no importa, provocan calentamiento que no tiene nada que ver con que me enferme de la tos. Ok. Entonces, hay que preocuparnos por los 12, por supuesto. por diferentes razones. Claro, por supuesto. Torre. Entonces, o sea, nos estamos encontrando de 2 cuestiones distintas, que es la contaminación y el cambio climático, provocadas por factores distintos que a la vez nos afectan de la misma manera. No necesariamente por factores distintos. Yo tengo un vehículo y yo entonces estoy manejando en una fábrica, utilizo combustibles, pues las emisiones, aunque la tecnología permite que pues, sean mucho más limpios los combustibles, más limpios de que cuando, creo que todos aquí en esta sesión nos acordamos de niños, una gasolina que tenía un color verde en el despachador. ¿Te acuerdas, Elena? Seguro tú te acuerdas, ¿no? Era una... Quemando banda. No, es que siempre se va contra mi edad. Adriana. Siempre, todo el mundo se va contra la viejita del grupo. De la gente que nos ve, hay mucha gente que quizá no se acuerde, pero cuando yo era niño recuerdo que había unos despachadores color azul. Que se llamaba Nova, me parece, o algo así, ¿no? Entonces era una gasolina que tenía y que producía en la combustión más contaminantes y otro tipo de cosas. Y bueno, la tecnología permite tener menos. No por eso es que no haya. Pero cuidado, porque lo que utilizamos como el famoso dióxido de carbono, la gente dice, es que el CO2, son 6, pero hay unos que tienen unos nombres impronunciables, muy largos y muy complicados, ¿no? Claro. Metano y dióxido nitroso principalmente. Estos, ¿Qué? lo que hacemos es que estos otros los hacemos una equivalencia con CO2, entonces hablamos siempre de CO2. No es que nada más el CO2 se haya descubierto, que es los que más produce, por ejemplo, el metano. Yo, por ejemplo, yo en mi casa hago composta, obviamente, entonces echo un poquito de tierrita, las cáscaras de la cocina, lo tapas, un poquito de agua y en un par de meses tengo composta. Hay un proceso que se llama metanogénesis y sale metano, ¿no? Claro. Eso, Claro. las vacas, ¿no? Exacto, Cuando están también. pastando y su digestión y todo tiene metano, sacan metano. Por ejemplo, este gas, muy natural en muchos procesos. Plantas de tratamiento. Pues tenemos nuestros baños en las casas, van a la planta de tratamiento, se trata y hay mucha producción O sea de que metano. en realidad hay más factores contaminantes de los que nos imaginamos. Que los que exactamente, ¿no? Vas en el coche, dices, ya contaminé. Pero también ese proceso, si fuera, por ejemplo, en las plantas de tratamiento u otras, el metano, óxido nitroso en actividades agrícolas, por ejemplo, no sé, por un caso muy potosino, en el proceso de zafra en la Huasteca Potosina, ¿no? Claro. Hay un proceso con los residuos que quedan ahí de óxido nitroso al ambiente. ¿Qué pasa? El metano tiene un efecto 21 veces mayor que el dióxido de carbono para
que se llama potencial de cambio climático. Entonces, una molécula, si yo pongo en esta sala que estamos aquí, unas moléculas de CO2, hago el experimento, le aviento radiación, se calientan las moléculas y atrapan este calor. Entonces, eso es el calentamiento. Bueno, es bien sencillo, ¿no? Okay. Agarra el cofre del coche al mediodía, pues le da el sol y te vas a quemar. Sí, claro. El metal es muy buen conductor, Monterrey, absorbe, irradia. Sí, bueno, Sonora. estas moléculas principalmente atrapan esta energía y la guardan así tantito, ¿no? Entonces, pues la mantienen aquí donde estamos. Ajá. El metano, por ejemplo, diferente al CO2 en muchos sentidos, tiene un potencial 21 veces mayor. O sea, atrapa, hace que se caliente 21 veces más. Entonces, no nos importa cuando hablas de CO2, puede haber sido metano, pero si tengo 10 de metano, lo multiplico por 21, Adriana. Bueno, matemáticas. Es que yo Entonces, insisto que tengo deberíamos mucho, de tener ¿no? un pizarrón o Sí, algo así sí, donde sí, podamos escribiendo. escribir, Pero, porque espérame. Calienta más. Se calienta más. Ahora, el cambio climático en sí, estamos hablando de ese calentamiento, de lo que está pasando con todo este tipo de contaminantes, o es ahorita hace calor y luego hace frío, y ¿qué es? O sea, ¿Qué es ¿cómo el cambio pudiéramos climático? como... ¿Cómo va relacionado con todo lo que nos ya acabas estamos, de decir? ¿no? Ahí vamos con la primera pregunta. ok. Contaminantes, los gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, principalmente los tres que ya mencioné. Y conservan el calor de diferente manera, lo conservan más. Mucha gente piensa y dice, y es algunos de los detractores del cambio climático, ha habido eras de hielo, nos encanta la película de eras de hielo a todo el mundo, ¿no? Claro. Buenísimo. Y sé todos los también diálogos. ha habido épocas muy calientes en la historia registradas durante cientos de miles de años atrás. Hay registros que se sacan de árboles y no sé qué, de hielo, donde ves el oxígeno y dices, mira, la temperatura hace 400,000 años. Sí lo podemos saber. Y entonces los detractores, antes de que empezara el programa, estabas comentando sobre Trump, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba Trump era, es que no existe, a veces hace más calor y más frío y así es normal y hay años en donde es así. En efecto, y eso se llama variabilidad climática. Ajá. Es lo más importante. Que no es nada que ver con el cambio climático. Sí es un cambio, pero aguas, el cambio, exactamente como lo dice Zaira, es cuando varía, pues puedo tener cambios de humor. Pero si de repente una persona ya de plano se hace antisocial y no vuelve a salir de su casa, es que ya cambió. Claro. Ya cambiaste, ya te quedaste ahí. Ajá. El y es problema cuando con ya el no cambio, te ya modificas. cambiaste, ya está caliente y ahora sí, ya creo que ya no No puede hay vuelta bajar. atrás, casi, Una casi. cosa Ajá. es que hace cientos de miles haya estado caliente, luego frío y caliente frío, que ahora está más Tiempo. arriba de lo más caliente de épocas pasadas. Ok, Esa ok. es la gran diferencia. Ok. Y el problema es que ese más calor, esa temperatura, esa energía que se atrapó, provoca cambios, obviamente como antes, fuertes, pero sí son más cambios, más afectaciones de diferente tipo. Y además, el problema es si podemos volver, por la que la actividad humana sigue y seguimos aventando más gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, lo más seguro es que no podamos volver, ¿no? Entonces, cambio, ¿no? Ay, yo, Que es bien la asustada. diferencia. Ya serían las tres de que, bueno, Y entonces por eso esto se fue la dice que en el hormona. 2030, si llegamos a esto, no hay para atrás. Mira, el año del 2030 Es un tiene decir. una connotación diferente, ahí te va. A ver. Lo que hablábamos del punto sin retorno, ¿no? Que Sí. dicen que El es en el famoso 2030. punto sin retorno. Ajá. Bueno, hay el punto sin retorno del agua que cada año se mide. En Johannesburgo hace 2 años fue en septiembre, antes de que se acabe el año, y así es. La gente los hidrólogos ven eso, relacionado también con el cambio climático, obviamente. No hay un año específico. El último reporte de ahorita de noviembre de la conferencia de las partes de la ONU, que fue en Glasgow. Eso sonó y se escuchó en muchos medios porque sí se dio mucho. Fíjense nada más, 40,000 personas en todo el mundo fueron a Glasgow, a esa ciudad, solamente a hablar de cambio climático Y no durante contaminaron 13 más días. al moverse para allá, en realidad. Justamente se dijo mucho de eso. En avión hasta allá. Se dijo mucho de eso. De hecho, dijeron, claro, ahí van a hablar y todos en avión, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Entonces estás entre hablo, me junto, no lo hago. Ahora, gracias a la pandemia, estamos más en línea y hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Escuché antes de que empezáramos, aquí en la charla, en corto, ¿no? ¿Qué tanto? Que si la basura es suficiente y todo. Y bueno, al ratito llegamos ahí al punto de, pues, las cosas que realmente tenemos que cambiar, algunas sí drásticamente, porque si no, ese punto sin retorno que no es el 2030 puedes usar un año, que es muy padre porque la gente se pone una meta
y lo utilizas. Sí, a que si le dices 2030, pues se van a esperar, claro, ¿no? pero el Ajá. 2030 tiene otro significado y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se derivan de todas las conferencias, principalmente desde el 72 en Estocolmo, que se habla sobre el bienestar humano, se va evolucionando y te das cuenta de que la felicidad, los recursos y un montón de cosas, y entonces metes la ciencia y dices, oh, el calentamiento. Entonces nos ponemos como meta del 2015 al 30. Las metas del milenio eran al 2015 y el 2030 por eso se dice Agenda 2030. ¿Cuál es el objetivo? 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratar con indicadores bien precisos, con matemáticos, estadísticos y demás, donde mides las cosas bien claramente, bastante fácil. ¿Cuánta gente tiene acceso a agua potable? ¿Cuánta agua sí se trata en tu ciudad? 80%, 60%, 100%. Es bien sencillo. Si hay 1 millón de casas con baños, ¿se trata todo el agua o no? Es un indicador bien O sea, fácil sí que toda la existen gente entonces entiende. como ¿no? tal para medir, ¿no? O sea, datos duros Sí, para poder evaluar exactamente. las acciones a realizar de aquí a cierto tiempo. Se supone que al 2030, Ok. para que en el 2030 respires, digas a ver cómo vamos, y nos Ya. volvamos a inventar otro nombre y ahora vamos a ver la agenda, no sé, 2050, vete a saber cuál. Claro. Y entonces vamos a afinar la libramos, ciencia. hicimos algo bueno. Sí, ¿no? claro, o sea, tiene un porqué, entonces no es ¿La nada más como regamos para que dejemos de o tirar vamos basura. bien? Ajá. Exactamente. O sea, Ok. Marcos, entonces, bueno, ahorita regresando del Sí, corte, tenemos corte. nos comenta. Estopa las llamadas. Vamos a ponerle pausa a mi querida Zaira. Regresamos del corte y continuamos porque la plática se está poniendo, yo insisto, señorita productora, en que deberíamos de tener un pizarrón aquí porque está cañón. Me siento como el meme, así de que nada más ves que te pasa y te pasa y te pasa información. Y nos están quedando claras yo aquí muchísimas empiezo a cosas, anotar. pero también nos están surgiendo una cantidad de dudas que seguramente ahí en casa también tendrán y que vamos a estar resolviendo juntos y juntas en este programa que es La Hormona. Un corte de volada. Regresamos. Cambio climático. No se vayan. Déjame sacar la tabla periódica. Ya sé, no manches, a ver, entonces ya, o sea, ya tenemos el miedo aquí en la cabeza, ya estamos pensando que si estaremos congeladas como mamuts, que si de rato vamos a convivir con los dientes de sable, que si, a ver cómo nos va con toda esta información que estamos teniendo el día de hoy en La Hormona. Estamos platicando acerca de cambio climático y nos acompaña el doctor Marcos, que está con una cantidad de información. De veras que todas, preguntas por aquí y por acá, pero vamos a continuar con la de Sai porque si no se le va la Hombre, idea. se le va a zafar el brazo. Yo tenía una pregunta, maestro, y estamos con la escuelita, porque ya hasta saqué mi tabla periódica aquí en el cel. No, no es cierto. La pregunta era en cuestión de lo que estabas hablando, acerca de que todas estas convenciones que se van poniendo fechas, como fechas limitantes, para promover nuevas cosas, para seguir innovando en cuanto al cuidado del medio ambiente, han servido como para mejorar la cultura ecológica. ¿Se ha visto cambios realmente o va muy lento el asunto? O nada más van al todo incluido al hotel y cambian la fecha y la fecha y no hacen nada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que ahorita que hablas de los hoteles, Por no cierto. sé, hay toda una tendencia italiana al parecer del agriturismo, ¿no? O estos que contratas vía las aplicaciones para irte a, no, es que me voy a ir al hotelito desconocido, no sé dónde, porque es ecológico y porque los dueños te llevan huevos de gallina libre, ¿no? Entonces, pues obviamente la información llega, tratamos, decimos, ¿no? Y dices, qué padre, quizá cambias algunos hábitos, sí hay más gente en la colonia donde vivo, en donde entró la pandemia, muchos compañeros que coincidimos, que éramos de la prepa y vivimos más o menos cerca, y me mandaron, oye, quiero hacer un huerto en casa, quiero hacer esto. Entonces, sí hay ciertos comportamientos, principalmente nos asustó el tema de la salud, los pulmones, entonces dices, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio porque el COVID, etcétera, otro, ¿no? Bueno, principalmente por el COVID. Ya desde antes ya había toda esta tendencia, lo que llaman hace unos años los hipsters, ¿no? Esta onda de ser muy sanos, comiendo padre y presumiendo, muy orgánicos y todo. Muy espirituales. Pero por otro también, lado, o sea. le decía ahorita a Zaira en el corte que por otro lado hay muchos avances, ¿no? Entonces ahora
y más en tiempos COVID, pues ya teníamos aparatos, pero ahora teníamos que trabajar, resolver nuestra vida, estudiar los niños. Entonces ahora ya no tienes un niño de primaria que antes no tenía celular. La laptop no compartía una en casa, Claro. pues porque no era necesario. Y la verdad, y una tele para que se hagan bolas con la consola. Y ahora resulta que todos los chavillos tienen su teléfono. Bueno, los chavillos, obviamente, hablamos, es difícil en México porque no hay una clase social tan grande que tenga acceso a esto, pero si hablamos de colegios particulares o de las exigencias incluso de los profesores, pues hay algunos que llegan a tener computadora, tablet y celular, ¿no? Exacto. Y Claro, y con pantalla. y pantalla, con la excusa de los estudios, con la excusa de esto y lo otro. Entonces, desarrollamos tecnologías, artilugios, aparatos y empezamos a usarlos. Nos lavamos nosotros mismos el coco de es que es necesario, es que va a ayudar, es que esto y lo otro. Entonces, como que pareciera, a veces me da la sensación, en estos 45 años de vida que tengo, que pues a veces resolvemos y mejoramos ciertas cosas, pero como que nos inventamos nuevos problemas, Vamos ¿no? sacando O más sea, que es, cosas. como un Entonces- pasito, que es como un pasito tuntún, ¿no? O sea, es que uno para adelante y uno para Y atrás. uno para adelante atrás, y uno para atrás. exacto. O sea, Esa es una sensación. Y yo soy muy optimista, generalmente tengo mucho optimismo, pero también es un momento de ser muy realistas, ¿no? Claro, Porque si claro. somos optimistas, y peor, otra palabreja, Dana, que te encantan, de si somos tecnocentristas, pensamos que la técnica va a resolver, estamos muy mal. Porque la técnica te inventa 20,000 cosas, ¿no? Sí. Pero lo que diga, si tengo 3 celulares, si cambio la moda, no lo estoy diciendo personal, pero ustedes conducen un programa de Súper televisión, contaminante ustedes la que industria de la conducen moda. tele, imagínate que yo te diga, Dana, a ver, es que el fast fashion o la moda rápida es culpable de muchísimas emisiones y hay cañón. mucha basura. Y dices, sí, nada más que como conductora, que no es lo mismo un civil en su casa, que pues quizá ese suéter no quieres que se te vea en 3 meses otra vez. Pues porque chicas, eres uniforme una imagen a partir pública. de hoy. Uniforme ¿No? escolar a partir del día de Uniforme mañana escolar. aquí en el programa. Pero ¿qué pasa Sí. con la gente de diario? ¿Qué pasa si vas a la Claro. universidad y no estás con una imagen, que somos la mayor parte de la población? Oye, ¿de verdad qué te cuesta, no? Yo les pregunto a mis alumnos en clase este semestre que acaba de empezar, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Hagan la cuenta y me dicen ahorita ustedes. Y entonces yo les digo, no, bueno, me da mucha risa, ¿no? Desde las patas de gallo Crocs hasta Sí, sí, las sí. botas de campismo, Sí. ¿no? Y entonces todos acaban pues diciéndome más o menos 30. Y son chavitos que todavía no están así 30. con una vida social, porque la verdad, gente de mi generación generalmente pues son más de 30 pares de zapato, porque son para cada ocasión. Por Fast supuesto. fashion y todo. Entonces, ¿estamos dispuestos a cambiar hábitos como esos? Claro que sí, el teléfono. No lo cambies cada año y medio, es una Era lo que te tontería. iba a decir. Si tu teléfono funciona, úsalo 3 años, a veces no porque Hasta la que se te muera casi, ¿no? pero la obsolescencia hace que no funcione y dices, bueno, tratas de que Y funcione, hasta ¿no? las mismas marcas, ¿no? Lo O sea, hacen las- adrede. Ajá, Sí, ya lo así de hacen que obsoleto. Te dura un año el celular. Y ya no te venden el cargador y el quién sabe qué, y tienes que cambiarlo, ¿no? O te sale más caro repararlo que Repararlo, comprarte claro. uno nuevo. O comprar la Ahora, Marcos, batería te sale Eso más que cara. dices de la reparación es súper importante. todas las piezas. Preguntaron a alguien también hace ratito que escuché cuáles son los países más de avanzado. Sí. Dijeron Europa, ¿cierto? No todos. Escandinavia, a mí me encanta Escandinavia. Estuve en Dinamarca hace tiempo a un tour que hice de temas de economía circular y justamente las leyes en Holanda, en Nueva Zelanda, en Islandia principalmente están diciendo vamos a cambiar las leyes. Ya nada de que compro el celular de marca tal o el aparato de tal y si lo reparo pierde garantía. Están cambiando las leyes para decir vamos a promover que se repare. Y entonces, y es un tema bien importante porque la cantidad de residuos es brutal. Claro, Oye. y ahora las marcas de celulares, ¿qué tan de acuerdo están? Es que es todo un tema, ¿no? Porque entra Pues Que no hablamos mucho. de lo mismo, va de la mano con lo social, Ajá, el gobierno lo y la económico. industria, o sea, todo. Pero bueno, Sí. dentro de todo esto, nos estás queriendo decir que el mayor responsable del cambio climático somos los seres humanos. ¿cuál Sí, es la sin duda. principal amenaza? O sea, si ponemos así como Híjole. la pregunta tal cual, Sí. como dices, Ay, o sea, ¿cuál es la principal amenaza para el cambio climático? El principal factor, quizá, pues híjole, no es tan multivariable que es bien difícil decir, ¿no? Con ese tema de la moda que comenté, se dice es que es un gran problema. La agricultura intensiva, por ejemplo, el ganado, la carne, pues porque tienes que deforestar. ¿Qué pasa? Bueno, fíjate que qué bueno que lo preguntas. La gente se preguntará, ¿por qué insisten que las vacas son un problema de cambio climático?
No solamente porque su indigestión hay metano, Exacto. dijeron que es mucha información, póngale en Google metano de Meta- óxido nitroso. Póngale y van a saber, pausa ¿no? y regresen. Son 2, 3 palabrejas, ahí le ponen y van a ver más o menos que en todos lados está en la vida diaria. Entonces dices tú, ¿cuánto hay el tema de las vacas? Y mucha gente que me ha topado me dice, pero como que no capto por qué. Ajá. ¿Cuál es la bronca? Es un animal, es natural, ahí está la vaca, está muy contenta. Come pastito. Pastito, que Tienen sano, mejores y qué amigas padre. las vacas. El problema es que para que la vaca esté listo no sé cuántas hectáreas para que paste. Tengo que cortar esos árboles y miren, bueno, ¿y qué tienen que ver los árboles? Bueno, resulta que los árboles, la mayoría de nosotros nos acordamos, espero ustedes también, de la primaria, clase de naturales o de ciencias, ¿no? Y Las entonces dicen, hojas. las hojitas absorben, ¿qué? Ajá, la fotosíntesis y todas esas cosas, Y ¿no? absorben el CO2, ¿no? El Por CO2 y ejemplo. entonces ya te está Exacto. dando todo el oxígeno y sin arbolitos pues no tenemos Exacto. oxígeno. Entonces, Y así, ¿verdad? dicen, es que sí es un problema. Bueno, los vegetarianos te pueden decir que mejor los vegetales, que la carne, quién sabe qué, que la proteína, que te puede dar gota, bueno, otras cosas, ¿no? Pero específicamente sobre el CO2, es porque al quitar la cobertura vegetal tienes menos absorción o Claro. sumidero de dióxido de carbono, Claro. cosa que es un problema. Y estamos consumiendo muchísima carne. Los datos, otras de las estadísticas, que no voy a decir números porque no me las acuerdo, Datos no me las de sé, no me las sé de memoria, pero por ahí es entre los 60s, al poquito después de la Segunda Guerra Mundial y a los 70 y tantos, cuando yo nací, muestran que por lo menos en Estados Unidos la gente empezó a consumir fíjense nada más, 3 veces el volumen de carne de lo que consumían, por ejemplo, los papás de la preguerra, antes de la Ajá, Segunda Guerra Mundial, ajá. te consumían tanta carne al año. Wow. Los hijos, después de 20 años, consumen 3 veces más. Y eso era en los 70s. No quisiera saber el número ahorita. Ahorita, México 50 y Estados años Unidos, después, que claro. peleamos el primer lugar de obesidad, el primero y el segundo, ¿no? ¿Cuánta carne estamos comiendo? Que no necesariamente necesitamos. Sin decir que te hagas vegetariano, simplemente por el exceso. Sí, simplemente bájale. Oye, a ver, pero dime una cosa. Hace ratito estabas hablando de tu composta en casa y chalala. Justo con esta parte de la pandemia y todo, empezamos muchos a cambiar y empezamos, bueno, ahora sí, tengo el tiempo y me voy a dedicar a conocer, el poder separar las cosas y luego ya para que la basura se vaya separadita y no sé qué. Y llega el camión de la basura y toda la junta. Ay, claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿funciona, no funciona? Nuestro país es lo que no está funcionando. Exacto. Pero ¿sabes qué? Exacto. No, ahí sí Te ahí contestaste sí- solita. sí. No, pero Somos ahí, nosotros la sociedad que, a ver, no estamos exigiendo el tener esta También. separación. También. ¿Por dónde va? fíjate que también yo he notado que independientemente de que el camión de la basura aviente las bolsas a lo mejor así todas juntas, al momento de que la gente que trabaja, por ejemplo, en Peñasco, que es donde está toda la basura, Toda la basura donde aquí en San Luis recolectan toda la Potosí. basura en Ujú. San Luis Potosí, la gente, los pepenadores, ellos les facilitas el trabajo de recolectar cartón, botellas, PET, y ellos van y las llevan a vender ya separada. O sea, de cierta manera sí estás contribuyendo un poco a que esto sea más fácil para ellos y se recolecte de una mejor manera. Entonces, yo creo que sí se contribuye, si separas en tu casa la basura, así veas que el camión la echa toda junta, también estás ayudando a otras personas a que lleven esta basura a donde tiene que ir. Pero entonces, Entonces dos no cosas. aborten la misión, gente. Entonces, Ujú. porfa, separen. Y si Claro. es vidrio, pongan, está roto o es vidrio, porque también estas personas se cortan. Entonces vamos a evitar también un accidente, digo, paréntesis. Pero sí es importante de todos modos el estar separando Sí. al final, aunque debemos hacer modificaciones. Es lo que yo te iba a decir, o sea, ¿por qué no mejor nos vamos un poquito más atrás? Y digo, de entrada son pasitos, ¿no? O sea, como Sí. dice Saya, así de que pasito tuntún, pero empezar desde ahorita como a separar lo orgánico, lo inorgánico, los desechos, y empezar a observar qué cambios podemos hacer desde casa, o sea, qué productos podemos eliminar de nuestra lista del supermercado, que si el shampoo en plástico, que si, o sea, esas cosas que en lugar de tener que estarlas separando, pues mejor las eliminamos y a lo mejor es mejor, ¿no? O sea, valga la repetición de la palabra, pero pudiera ser mejor que simplemente separar la basura. Claro. En mi cuadra, ejemplo, piénsenlo, público que nos escucha, imagínense. Pasa 2, 3 días a la semana,
¿Vamos a corte? Sí. ¿No? Sí, muy bien. Ya, A corte. las tres así de que- Vi la señal. Es que Adelante. venía muy interesante su respuesta y todos nos quedamos así como, mejor pausateme ahí, vámonos a un corte rapidísimo, no nos tardamos nada, dejamos la idea aquí pendiente, quédense con nosotros, estamos platicando acerca de cambio climático en La Hormona, no nos tardamos nada, regresamos. Oigan, ¿y qué están haciendo ustedes también de manera personal? Nos quedamos con el tema, pero aquí así de que nos obligaron a irnos a corte porque no quedaba de otra, pero el tema está buenísimo. Estamos platicando acerca de cambio climático con el doctor Marcos Algar, especialista en ciencias ambientales, y le pusimos un botón de pausa. Justo estaba a punto de platicarnos algo que están haciendo en su cuadra y que queremos saber, pero por favor. Es una invitación a la reflexión. Pasa el camión de basura generalmente 3 veces a la semana, creo que en todas las colonias, y pues observo, porque es a lo que me dedico, y veo casi cada vez que pasa el camión de la basura, la gente sale con una bolsa de estas grandes, de estas negras de basura. Y si yo comparo con la bolsa de mi casa, generalmente es una vez a la semana. Entonces, ¿cómo es posible que sean familias del mismo tipo, con 2 vehículos, con 2 hijos, etcétera, y mis vecinos tienen 2 bolsas más y yo nada más una? Claro. Sacan 3 veces y yo una. Separas para reciclar, sí necesitamos política pública, necesitamos las acciones del ayuntamiento para que se separe, porque lo informal de los pepenadores tiene muchísimos riesgos de salud. Exacto. Y muchas cosas, cierto, separan, ayudan, no es como se debiera y hay muchos riesgos. Entonces, no, y ellos lo hacen para su reflexionemos. beneficio, porque esto van y lo venden, Claro, ¿no? pero ¿qué pasa si lo separamos realmente en otro camión y ellos mismos son los que se encargan para el beneficio sin riesgos? Claro. El vidrio, agujas y Exacto. demás, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, reflexionen. Yo creo que ya con eso puedo yo llegar a un punto donde una de mis misiones como profesor también es pues, que el público conozca lo que hablamos de la Agenda 2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahorita para este programa en zonas urbanas, generalmente que es la gente que ve, tele, etcétera, el Objetivo de Desarrollo número 12 habla de producción y consumo responsable. Consumo responsable. Hablé de la ¿ok? moda, hablamos de lo que dices de la basura, que se les ¿Cómo cuando repienso lo que voy a comprar y en lugar de miles de envases pequeñitos, mejor un bote grande a granel, llevar tu bolsa, bueno, ya es ley, entonces ahora tienes que ir con tu bolsa. Las reciclables, cuidado. La mayor parte son un engaño. Sí. Es que sí se deshace en menos tiempo, pero tiene plásticos. Híjole, lo que no queremos son plásticos. Más plásticos. ¿no? Ajá. Ahora, aunque sea de bambú, ¿qué tiene que sí sean? ¿Para qué queremos fabricar bolsas de bambú o lo que tú quieras si de todas maneras tengo que fabricarla? Y esa fabricación necesita ¿qué? Combustibles fósiles, lo que Adriana estaba comentando, ¿no? ¿Qué tan importante es? Necesito una fábrica donde le meto combustibles para el calor y agua y fabricar una bolsa biodegradable. Ya la fabriqué, ya contaminé. De Sí. todas maneras. Utilizando Y un recursos camión naturales, repartidor ajá. me lleva las bolsas al súper y ya contaminó con el vehículo, ¿no? Y ya llegó. Entonces, Pero tú te sientes de muy to- ecológico porque con se tu va a degradar. bolsa, claro. Hay un cierto paso, porque se puede degradar, etcétera, pero seguimos con la misma cadena de consumo. Por eso, pensar nuestro consumo es lo más importante. Ah, ok, ese es como el punto clave, ¿no? Empezar desde el consumo. Responsable. Responsable. Ahora, Marcos, te quería preguntar también, ¿cómo es que se puede en México, aquí en San Luis Potosí, qué cambios ha habido? O sea, ¿se está trabajando en todo esto? La verdad, tengo que ser duro, pero yo no veo tanto como en otros estados, no muchos. Lamentablemente México, creo que México es un país muy ¿Cómo va? ¿Cómo que va? rechaza el cambio. Claro. Por miedo al cambio, no sé cuál Y es la aparte, palabra. si estamos preparados para el cambio climático. No hay las políticas necesarias. Hay una ley estatal de cambio climático del 2015 que por ley federal teníamos que emitir, bueno, el Estado, hay muchas cosas, pero que actuemos,
que las leyes, las políticas públicas, las leyes de acá, las estatales, reglamentos y normas y programas operativos para que haya el dinero, para que el empresario ponga energías renovables, para que la tiendita ponga tal cosa que ahorra esto y lo otro. Entonces, si no llegamos toda la cadena de política pública, pues nos queda mucho. Hay una ley, pero digo, bueno, ¿yo cómo llego si no tengo esta cadena para que yo, Canal 9, para que yo gobierno, para que yo Plaza Tal, cumpla y lo haga? Claro. Uno, porque no sé, otro porque no hay reglas, otro porque no hay incentivos y otro No hay porque recursos simplemente tampoco, pues ajá. estoy a las carreras en mi Sí. vida diaria tratando de sacar las ventas de hoy y resulta que no sé ni cómo y quieren que cumpla con una bola de cosas. Entonces no cerramos el círculo de política pública y educación principalmente. Claro, porque lo que estabas diciendo, no sé chicas, perdón, pero lo que estabas diciendo, por ejemplo, de las bolsas reciclables, ¿no? Hay algunas que hasta están más caras y la gente también se va porque no tiene el dinero o el recurso para poder trabajar desde la parte del cuidado ambiental. Pasa con los carros eléctricos, Claro. ¿no? Claro, Por sí, ejemplo, o sea, Que eso- aguas, no se vayan, ni ustedes, ni el público, equipo de producción, no se vayan con la finta. Sí es cierto que son más caros, están bajando de precio bastante y cada año más. Dicen los detractores, es que también contaminan. Todo lo que hagamos va a contaminar. Claro. Nosotros Hacer una contaminamos cabaña, con existir. Hasta haces la una bicicleta. cabañita, ya contamina. O sea, Sí. de todas maneras hay un impacto ambiental. Lo que sí es cierto es que la huella del impacto ambiental de un vehículo igualito, un sedán del mismo tamaño con eléctrico, es mucho menor. El eléctrico, hay mucho impacto, claro que hay, pero es menor que el de combustible. Eso es cierto. Tenemos que llegar a un proceso de mercado, de oferta y demanda para que los precios bajen. Y más tecnología para el litio y una bola de cosas de los residuos, que es una preocupación que hay gente que lo utiliza como bandera para no hacer nada. Las leyes y la aplicación de las energías renovables y naturales aquí en México también, ¿qué tan lejos estamos tú lo mencionabas, digo, existe una ley federal, no está. El hecho de que esté y que la sigamos y que haya como una línea hacia abajo para que sea aplicada, pues también ya son dos cosas distintas, ¿no? Pero en México, ¿qué tan, bueno, a lo mejor no nos vayamos tan lejos, en San Luis contamos ya con un gobierno de un partido que promete, ¿no? Y que estamos en la esperanza de que vaya a ser así, el Partido Verde. ¿Qué tan lejos podríamos estar de empezar a aplicar o implementar estas leyes o estos recursos naturales o de energías renovables? Yo creo que sí tenemos muchas leyes, quizá faltan otras. No está la cadena completa, sí faltan cosas, pero de las que tenemos tampoco son muy utilizables en muchos sentidos. A veces son incongruentes, tenemos muchos problemas con diferentes competencias y algunas, las de agricultura con las de agua, con las de energía, a veces chocan. Entonces yo promuevo la agricultura, obvio, es comida para la gente. Claro. ¡Salud! Pero eso puede ser un impacto grave, no nada más por las vacas, sino por el consumo de agua, etcétera, ¿no? Pero si yo soy de los de medio ambiente, pues yo digo que no. Claro. Y entonces no hay lo que llaman armonización en las leyes, que es en el lenguaje de los abogados. Y entre las organizaciones. Ajá, Bueno, el exactamente. mismo gobierno, los intereses políticos, digo, vimos la situación de la Sierra de San Miguelito, o sea, que se la querían echar para construir nuevos fraccionamientos y edificios de los cuales después iban a terminar no pagando el agua también, destruyendo una flora y fauna importantísima para San Luis Potosí y para el ecosistema del estado. Entonces también es como de, oye, tienes que cuidar el medio ambiente, pero a la vez te interesa más la parte económica que Claro. va a significar para ti el permitir que pasen Para este ti, tipo de nomás que situaciones. a tus nietos ya se amolaron. Exacto. ¿no? Sí, Lo que como- comentabas al O tus principio del hijos. Yo decía, programa de- "Ay, son mis el nietos, ya que ellos se preocupen". o sea, el egoísmo Ajá. de decir, pero yo me voy a ver beneficiado, ya si a mis hijos, nietos, bisnietos les afecta, pues es algo que a mí no me interesa, porque tantos millones de pesos van a llegar a mi cartera, ¿no? No, Entonces, y se los voy a también heredar, entramos en un entonces conflicto de con eso intereses. no van a batallar, pero bueno, que usen su oxígeno y así, ¿no? Entonces, Pero es que una Mad imagínate, cosa Max terrible. de rato, o sea, nos vamos a ver todos pelones Hablando de peleándonos por el películas agua. ambientales, Mad Max, la serie de las 4 son una gran serie de temas Dune. ambientales, porque comentaban hace rato de la de No mires arriba, de DiCaprio. Ah, está Ajá. terrible. Pero las 4 de Mad Max hablan, y ojalá y si se las chuten ahorita un fin de semana de maratón, porque es un tema notoriamente ambiental. bien, ambiental bien padre. completamente, la escasez de agua. Avatar es o otra sea, gran película también Ah, ambiental. Avatar es una joya. Ese señor sabe Buenísimo. cosas, o sea, se comunica quién sabe con quién. Pero es buenísimo, ahí viene la segunda y vamos a hablar de cine en este momento. Oye, pero como Se comió. como bien dices, Marco, yo creo que todo esto que estamos platicando, o sea, nos lleva obviamente a la conclusión también de que desafortunadamente se siguen tapando hoyos, pero se destapan otros al mismo tiempo. O sea, hay un avance, sí, pero es un avance muy lento el que llevamos.
y las consecuencias desafortunadamente van a ser para nuestros hijos, o sea, y no estamos pensando en las futuras generaciones. No, y sabes que yo de repente veo como que, ok, a lo mejor el papá se quiere poner de acuerdo con algo, pero la mamá gobierno tampoco se pone de acuerdo y luego los hijos, y entonces te dicen, para abrir un negocio necesitas hacer A, B y C, pero esto tiene un hueco, esto tiene otro hueco y esto tiene otro hueco, que nos va a dar en la torre de todas formas en esta parte ambiental. Claro. Entonces necesitamos como Políticas que públicas. sentarse todos y ponerse de acuerdo y entender que es por el beneficio de todos, no de tu bolsa, es por el beneficio de todos, porque al final tú estás habitando este planeta Claro. y te lo estás El acabando. mensaje que les doy a mis alumnos de ingeniería ambiental de la carrera es que llegan a clase, segundo semestre, tercer semestre, y pues llegan, no somos ingenieros, vamos a ser ingenieros ambientales, vamos a salvar al planeta. Y entonces les bajo un poquito el ánimo, ¿no? Digamos, y les digo, la técnica no me preocupa. Tenemos genios de todo y sabemos hacer muchísimas cosas. Tratamos todo tipo de agua, sabemos agarrar un montón de contaminantes. El problema es la parte social, la política, pero cómo nos ponemos de acuerdo, partidos, cómo hay la grilla, aunque no haya partidos, mucha gente, las ciudades, muchos grupos de interés, clases sociales, etnias, ponernos de acuerdo, armonizar las reglas y decir cómo yo sé hacer esto, cómo lo propongo, es bien difícil. Entonces es un proceso que por más que tengamos ganas, la ley general de economía circular, federal de México, acaba de salir hace semanas. Yo estaba muy contento en el coche cuando lo escuché, soy fan de este tema, estoy aprendiendo por los países que ya más o menos van en eso, y digo, chin, y ahora a ver qué pasa con toda la cadenita de política pública, sus reglamentos y los programas para que suceda, ¿no? Las aplicaciones, Que no vaya ya a quedar como otro papel muerto, ¿no? Caray. Como uno de los tantos hoyos con los que cuenta la Constitución, ¿no? O sea, que realmente ese parche no genere otros 30 huecos más. Chicas, podríamos seguir hablando de esto durante programas y programas y programas. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sí me gustaría escuchar por su parte una breve conclusión, porque creo que aprendimos muchísimo, creo que observamos muchas cosas y podemos empezar a generar un cambio desde casa. Sai, ¿con qué te quedas? Pues eso, simplemente, o sea, seguir trabajando desde casa, no tomarlo como en saco roto todo lo que hemos escuchado por parte de Marco, y pues bueno, esas pequeñas contribuciones que podemos hacer simplemente con la basura, hagámoslo, o sea, de verdad, las llaves del agua, checarlas, y todas estas cosas que podemos hacer en casa sirven. Pequeños cambios que pueden generar Exacto. un cambio gigantesco. Mi querida Adi. Igual, o sea, aunque tú creas que no estás haciendo mucho porque llega el camión de la basura y lo va a juntar, tu basura que ya separaste, hazlo. Y si tienes oportunidad de hacer una composta, pues también hazlo. Que no tienes plantas, hay gente que sí la tiene y le puedes ayudar con tu composta, después se la brindas y esa persona puede ayudarse en sus jardines. E ¿no? informarnos más, ¿no? Informarnos más para ver qué más podemos hacer desde acá, desde nuestra trinchera. Claro, que nos deje de valer gorro, ¿no? O sea, cambiar este chip, cambiar esta perspectiva y darnos cuenta que es algo real, es algo que está sucediendo. Marcos, ¿cómo podemos terminar este programa? Como puedes decir muchas cosas, hay algo bien interesante, yo creo. No hagamos casos de las noticias en cualquier lugar. Las noticias falsas creo que es lo que más daña este tema, que no es cierto. Las opiniones de presidentes, de líderes, de no sé qué, nos dicen, es que creo. La ciencia lo prueba, lo mide y te está diciendo es esto, lo tenemos que buscar, lo tenemos que leer y hacer y seguir lo que la ciencia dice, ¿no? Porque entonces ya tenemos todo este grupo de gentes que no se vacunan, que no hacen esto. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que está diciendo una opinión, un líder de cualquier tipo. Entonces, hagámosle caso a la ciencia. Hagámosle caso a la ciencia. Nos quedamos con ese mensaje y sí, como lo comenta aquí el doctor Marcos, es muy importante rectificar la información que estamos consumiendo, porque hoy día vemos 300 medios de comunicación que nos dicen que de repente el cielo va a ser morado el día de mañana y lo creemos simplemente por el hecho de que está en un medio. Hay que rectificar, hay que investigar. Yo nada más quiero hacer 2 recomendaciones. Sigan a la Asociación Civil Cambio de Ruta aquí en San Luis Potosí, porque están haciendo cambios impresionantes en la capital y en el estado. Y a una chica que se llama Sustentófila, que tiene unas recomendaciones también muy buenas para estos pequeños cambios del día a día dentro de nuestro consumo, el separar basura, el consumo de alimentos y muchas otras cosas que pueden ayudarles a empezar con esto, en este cambio de ayudar a nuestro planeta, a San Luis Potosí y bueno, a México, ¿no? Vámonos, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Marcos, un placer haberte tenido con nosotros, chicas, muchas gracias, adiós producción, muchas gracias, nos vemos en la siguiente, estamos en La Hormona. Adiós. Gracias, producción. Esto fue La Hormona.